Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del entretenimiento, y especialmente entre los seguidores de la encantadora Demet Özdemir. Como el título del vídeo ya nos da una pista, hoy vamos a hablar sobre ella, su reciente premio y por supuesto sobre esos rumores que parecen perseguirla y que según muchos, alguien intentó silenciar. La supuesta relación o el vínculo con el popular actor Can Yaman. Prepárense para un viaje intrigante por los entresijos de la fama, las especulaciones y quizás, solo quizás, una verdad que aún está por desvelarse por completo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos desgranando los temas que a todos nos encantan. Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, ha sido objeto de atención constante. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la cima, y cada uno de sus movimientos, cada uno de sus proyectos, es seguido de cerca por miles de fanáticos. Recientemente Demet recibió un prestigioso premio que, como era de esperar, celebró por todo lo alto. Sin embargo, justo en este momento de éxito y reconocimiento, los ecos de su pasado, y más concretamente de su pasado compartido con Can Yaman, resurgieron con fuerza. Y ahí es donde entra la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿por qué la callaron sobre Can Yaman? ¿Hubo realmente un intento de silenciarla, de ocultar algo, o son simplemente las voraces aguas de la especulación mediática que buscan una ola para surfear? Para entender mejor esta situación, es crucial recordar la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos actores alcanzaron la fama mundial de la mano de la serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja cuya química en pantalla traspasó la ficción y conquistó al público. Sus personajes, Can y Sanem, se volvieron icónicos, y la complicidad entre Demet y Can era tan palpable que la chispa saltó fuera de los estudios de grabación para muchos de sus seguidores. Los rumores de una relación amorosa entre ellos no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones conjuntas y la intensa devoción de los fans que deseaban verlos juntos en la vida real tanto como en la pantalla. Por un tiempo estos rumores se mantuvieron en un segundo plano, a menudo eclipsados por sus respectivos proyectos y carreras. Sin embargo, con el reciente premio de Demet, la conversación sobre Can Yaman y su historia juntos volvió a tomar protagonismo. Y aquí es donde surge la especulación sobre el silenciamiento. Se dice que al ser preguntada sobre su relación pasada con Can Yaman durante el evento del premio, o en entrevistas posteriores, Demet Özdemir habría sido callada, o se le habría sugerido no hablar del tema. ¿Pero qué significa realmente ser callada en este contexto? Podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, puede referirse a una instrucción directa por parte de su equipo de relaciones públicas o de la organización del evento para evitar preguntas que pudieran desviar la atención de su logro principal. En el mundo del espectáculo, es común que los representantes de los artistas intenten mantener el foco en los éxitos profesionales, especialmente en momentos de gran celebración como la recepción de un premio. Las polémicas o los temas de relaciones personales, aunque generan clics y visualizaciones, a menudo se consideran distracciones indeseadas. Otra interpretación podría ser que Demet misma, al percibir la pregunta como irrelevante para el momento o prefiriendo mantener su vida privada fuera del escrutinio público, eligió no profundizar en el tema. No necesariamente fue callada en un sentido forzado, sino que optó por una respuesta evasiva o simplemente cambió de tema, dando por zanjada la cuestión. Esta es una estrategia muy común para proteger la intimidad y mantener el control sobre la narrativa personal. Sin embargo, la narrativa que ha circulado en algunos medios y foros sugiere algo más, una especie de conspiración o un acuerdo para evitar que Demet hable de Can Yaman. ¿Por qué podría existir este deseo de silencio? Quizás para proteger la imagen de Demet como una profesional seria y enfocada en su carrera. Quizás para evitar reavivar viejas llamas o generar nuevas especulaciones que puedan perjudicar sus proyectos actuales o futuros, o incluso los de Can Yaman. Es importante recordar que en el universo de las celebridades, las relaciones y los rumores son un componente inseparable de la fama. Los fans se aferran a estas historias, creando sus propias narrativas y deseos. La química en pantalla de Demet y Can fue tan poderosa que muchos nunca dejaron de esperar una reconciliación o una confirmación de su romance. Sin embargo, en la realidad, las cosas rara vez son tan sencillas.
Tras su separación, ambos han seguido caminos profesionales diferentes. Can Yaman ha continuado su carrera con gran éxito, incursionando en producciones internacionales y ganando una legión de seguidores en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado su versatilidad en diversos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La vida personal de cada uno, incluyendo sus posibles relaciones actuales, es un territorio privado que tienen derecho a gestionar como mejor les parezca. Entonces, ¿qué significa realmente este silenciamiento? Podría ser simplemente una estrategia de gestión de imagen, un deseo de mantener el foco en lo profesional, o una decisión personal de Demet de no entrar en detalles sobre un capítulo cerrado de su vida. La verdad es que sin una confirmación directa y explícita, todo lo que rodea este tema cae en el terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es el impacto que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman tuvo en sus carreras y en la percepción del público. Erken Cikus fue un fenómeno y su pareja en pantalla se convirtió en un referente. Los fans que vivieron esa etapa con tanta intensidad probablemente esperan, o al menos recuerdan con cariño, esa conexión. El premio que recibió Demet Özdemir es un testimonio de su talento y dedicación. Es un logro que merece ser celebrado y recordado por su contribución a la actuación. Que en medio de esta celebración surjan preguntas sobre su vida personal, y específicamente sobre un antiguo compañero de escena, no es sorprendente. Lo que sí llama la atención es la percepción de que se le quiso impedir hablar de ello. En un mundo donde las redes sociales tienen un poder inmenso, la información, o al menos la especulación, viaja a la velocidad de la luz. Una simple pregunta en una alfombra roja puede convertirse en un titular global en cuestión de minutos. Y si la respuesta o la falta de ella genera intriga, el interés se multiplica. Es posible que Demet, al ser preguntada sobre Can Yaman en el contexto de su premio, sintiera que no era el momento ni el lugar para hablar de relaciones pasadas. Quizás sintió que desviaba la atención de lo importante, que era su reconocimiento profesional. O quizás simplemente prefiere mantener esos recuerdos en el ámbito privado. Y eso, debemos recordarlo, es perfectamente válido. En resumen, podemos decir que el silenciamiento sobre Can Yaman, en el contexto del premio de Demet Özdemir, podría ser una combinación de varios factores: una estrategia de relaciones públicas para mantener el foco en lo profesional, una decisión personal de Demet de proteger su privacidad, o simplemente la forma en que los medios y los fans interpretan una respuesta evasiva. Lo que está claro es que la historia entre Demet y Can, aunque aparentemente superada, sigue teniendo un eco en el imaginario colectivo de sus seguidores. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los famosos. Cada aspecto de sus vidas, cada interacción, es analizado y comentado. Cuando una actriz recibe un premio tan importante, lo que debería ser el centro de atención son sus logros profesionales. Sin embargo, a menudo las preguntas sobre su vida personal, y especialmente sobre relaciones pasadas, buscan capturar la atención de una manera diferente. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, explorando conmigo este fascinante tema. Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet fue realmente callada? ¿O creen que fue una decisión personal? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en la vida de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande.